Bueno, vamos a hablar con Juan Petrina, que es director de Epidemiología y Salud Ambiental de la provincia. Juan, ¿cómo te va? Gonzalo Benito Zamora y Carolina Masdeu te saludan. Hola, ¿qué tal, Gonzalo, Carolina? ¿Cómo andan? ¿Todo ¿Cómo bien? estás? ¿Todo tranquilo? Bien, bien. Le Juan, preguntas todo tranquilo, lo estamos llamando porque está colapsadas las guardias. ¿están colapsadas las guardias? ¿Están colapsadas las guardias, Juan? No sé si colapsada diría, pero sí hay bastantes consultas, digamos, en cuanto a lo que es respiratorias, a lo que es algo de gastrointestinales, tenemos, sí. Sí. Bueno, vamos por partes entonces. ¿Hay mucha presencia no sé, de gripe dando vuelta? Sí, es una mezcla, digamos, de diferentes etiologías. Pueden ser desde lo que es enfermedad tipo influenza, que le decimos, Sí. lo que puede ser gripe, COVID, todas las que tienen sintomatología similar. Muchas de ellas son por ahí más locales, más rinofaringitis o faringitis aguda a nivel más local, y otras que pueden llegar a tener mayor cantidad de sintomatología, y en algunos casos puede ser también casos de bronquiolitis o rinovirus y demás, otros virus respiratorios. Uh-huh. Que son propios de esta época. Sí, totalmente. O sea, no estamos no estamos fuera de los parámetros esperables para la época. Sí tenemos, obviamente, ondulaciones dentro de lo que es la curva del periodo invernal. Hemos tenido nuestro máximo de casos allá en abril, principios de mayo. Luego disminuyó, aumentó un poco hace 3 semanas atrás aproximadamente, Uh-huh. volvió a caer y ahora vuelve a tener una leve subida, sobre todo en lo que es Ushuaia. Uh-huh. Más en Ushuaia que en Río Grande. Sí, en este caso sí, en esta última semana sí. ¿Y eso se puede saber por qué o son cosas que pasan y que no hay una explicación muy clara? No te podría decir específicamente la causa. Generalmente estas son multicausales, digamos. Puede deberse también a las variaciones climáticas, eso va a predisponer en más o en menos los diferentes organismos, es decir, el frío en sí mismo no es que te va a enfermar, pero sí puede ya sea resecar las mucosas respiratorias, que predisponga más a la colonización de virus. Uh-huh. El hecho de si en esos momentos, digamos, hubo más cantidad de personas confinadas, vamos a decirle, donde hubo más cantidad de contagios interpersonales, y todo eso colabora. No va de la mano de un patrón específico que yo les puedo decir porque pasó tal cosa tal día. Claro. Aumentaron, pero si tomás lo promedio, está dentro de la curva normal. Está bien. Entonces, cuando uno tiene esa percepción entre sus círculos de amistades, íntimos, etcétera, de está todo el mundo apestado, entonces uno empieza a tener la sensación de que los niveles están por encima del promedio, es una percepción que uno tiene, pero los niveles más o menos con temporadas anteriores andamos más o menos igual. Sí, si analizamos la temporada, sí, porque esto mismo que esta percepción que no quiere decir que no sea real, te pasa varias veces durante el invierno y todos los años te pasa eso, me imagino yo. A mí Claro. me pasa por lo menos eso. Sí, Entonces, no es una cuestión de que ahora está aumentando mucho más que el año pasado, que en realidad sí, está aumentando más que el año pasado, pero está dentro de lo que nosotros podemos esperar, no está por fuera. Okay. de lo normal. Pero Bien. sí, están aumentando las consultas, están aumentando. Bueno, también un poco esto de que somos una ciudad turística y recibimos gente de todas partes, un poco tiene que ver con esto que se mezcla, de dónde traen, vamos a decirlo mal y pronto, los bichos. Sí, tenemos esa circulación importante, tenemos la cantidad de vuelos que tiene Ushuaia, digamos, a comparación de otras ciudades de la Argentina, es bastante más alto, y a su vez, si sumamos a que hay turismo internacional, que hace 2 días estaba en otro país y ahora está acá, Claro. Claramente eso juega, digamos, a favor de la facilidad más que nada de circulación, sobre todo cuando hablamos de virus que tengan incubaciones cortas, que pueda llegar a facilitar. En sí los virus son los mismos, ¿no? El sincicial respiratorio, el del COVID, el de la influenza, pero bueno, pueden llegar a tener
distintas mutaciones donde hay algunos que aparecen antes acá que en otros lugares por ahí. Recién lo hablábamos un poquito así, riéndonos, pero también estábamos ahí preocupados con el tema vacunas y bueno, vacunación en general. Hablábamos de la vacuna de la gripe, si es que todavía siguen dando la vacuna de forma gratuita y si hay algún peligro de que esta deje de serlo en algún momento. Bueno, sí, la vacunación de la gripe es fundamental. Hemos tenido, por lo menos al inicio de lo que es la campaña antigripal, un número más bajo del esperado, sobre todo en las personas mayores de 50 años, que es donde nosotros necesitamos reforzarlo más, porque obviamente están más predispuestos a tener infecciones un poco más graves o internaciones por gripe. Esperábamos a que sea mayor, si bien se está haciendo un trabajo importante, bastante activo de parte de inmunizaciones, buscando a la gente, solicitando a nivel de centros de salud que se comuniquen con algunas personas para convocarlos, se esperaba un poco más. Ahora, todo puede ser en este contexto actual en el que estamos, no tenemos información de que puedan llegar a sacar alguna vacuna dentro de los que son el calendario obligatorio de Argentina, que es de los mejores del mundo. Sí. Pero bueno, uno nunca sabe hasta dónde pueden llegar las políticas, ¿no? Dependiendo de la política sanitaria del gobierno de turno. Bien, ¿y han mutado esas vacunas? Porque también hablábamos de una ampliación en la de la gripe que también tenía algo como para contrarrestar el COVID o cepas de influenza. No, la del COVID que sigue estando, digamos, disponible, está por el momento es únicamente para COVID, o sea, no está esa doble, y lo que es la de influenza cambia todos los años justamente porque se basa en las diferentes cepas que van cambiando. El virus de la influenza, el virus de la gripe es un virus que muta bastante y por eso año a año se requiere una nueva vacunación para las cepas nuevas, ¿no?, que están dando vuelta. Así que esa es anual, es para grupos específicos y está disponible y es la que siempre se recomienda estar actualizado, ¿no?, ese calendario. Claro. Juan, esas vacunas, se sabe, siempre se hace la campaña para chicos chiquitos y para adultos mayores, pero ¿una persona de edad media se la puede dar también, aunque sea abonándola? En el privado puede solicitarla y si no tiene que tener, digamos, tendría que tener algún factor de riesgo, de una enfermedad cardiovascular, inmunosuprimido, alguna respiratoria como puede ser asma, EPOC y demás, donde dentro del rango de edad media igual la podría solicitar. Claro, pero si no tiene ninguna característica así, en el privado sí, en el público se prioriza justamente los públicos objetivos. Exactamente. Bien. Si no, debería ser directamente a través del privado, que algunas obras sociales te puedan cubrir o no, o se pueda abonar, digamos, como se dan en algunas farmacias. Claro. Decías al principio de la nota también de algunas consultas que tienen que ver con cuestiones gastrointestinales. ¿Eso está relacionado con la influenza que hay dando vuelta o viene por otro lado? No, lamentablemente con lo que es diarreas agudas, nosotros lo que tenemos son notificaciones clínicas, es decir, cuando la persona ingresa por guardia y el diagnóstico es diarrea aguda y no tenemos precisamente, digamos, cuál es el agente, cuál es el bicho, vamos a decirle. No siempre tienen muestras, y las muestras que hay no siempre arrojan algún resultado positivo para lo que se busca, ¿no? Bacterias específicas, Salmonella, Shigella o algunos virus, como puede ser rotavirus, que ha dado algunos rotavirus. Entonces, dentro de lo que es la parte de diarreas, pueden ser diarreas por un agente específico, un microorganismo específico que lo haya causado, o bien por un problema de intoxicación alimentaria o por exceso de alimentación, exceso de grasa, lo que sea, digamos, todo lo que te puede llegar a causar una diarrea, sí, no necesariamente algo infeccioso. Dentro de lo que es eso, ahora disminuyó un poco, pero hace 2 semanas atrás habíamos tenido unas cuantas consultas de diarrea
en la provincia. Claro, a nosotros nos habían llegado algunos cuantos mensajes la semana pasada en relación a esto y... Se mezcla con la percepción del agua. Claro, viste, como más temprano hablábamos de la percepción de lo que uno ve o lo que uno siente, claro, respecto de las que tienen que ver con las gripes. También cuando uno se va enterando que hay mucha diarrea, por decirlo de alguna manera, dando vuelta, uno de los primeros acusados es el presidente de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, o sea, el agua. Pero ese tipo de datos ustedes no los tienen, entonces... Nosotros lo que tenemos respecto al agua, y hemos hablado con la gente del laboratorio de la DIPOS, son los análisis que tienen de agua cruda, o sea, pretratamiento, y lo que tienen posterior al tratamiento. Hay varias plantas de potabilización en la ciudad, no es una sola. O sea, deberían fallar todas a la vez, como para tener los casos de diarrea que tuvimos, porque estaban distribuidos en diferentes lugares de la ciudad, no eran de una sola, de un solo sector, entonces claro, uno se la podría llegar a atribuir al agua que vino de tal planta. Los diagnósticos para lo que se hace, digamos, eran todos dentro de los parámetros aptos para consumo humano. Obviamente uno puede observar y lo que es la sedimentación, digamos, como pasa, que por ahí tiene cierta turbidez el agua, depende del momento, pero no está en relación a lo bacteriológico. Claro, claro. Está en relación más a lo físico, sí, que pueda llegar a tener más o menos sedimento. Igual, como siempre les decimos, hasta ahí es donde podemos llegar nosotros. Ante la duda, y es difícil porque uno en el día a día no tiene ganas de estar perdiendo demasiado tiempo, es el hecho de la potabilización local, digamos, o las 2 gotitas de lavandina, dejar 20 minutos, actuar y recién ahí consumirla o hervir el agua. Y después es fundamental lo que es la higiene a nivel de manipulación de alimentos. Eso es impresionante, claro. O sea, eso se ve mucho y son hábitos bastante importantes que hay que retomar, no solo lo que es lavado de manos mientras cocinamos y antes de comer, sino todo lo que es la manipulación de alimentos, la contaminación cruzada entre lo crudo y lo cocido y demás, todo eso aporta a estas diarreas, sobre todo cuando son diarreas así cortitas, ¿no? De un día y medio, y después se autolimitan sin ningún tipo de medicamento. Juan, la última, medio insistente, pero porque no me terminó de quedar claro del todo. Si vos tenés, como la semana pasada decías, muchas consultas por problemas gastrointestinales de distintos sectores de la ciudad, ¿no tienen ustedes el dato de a qué pudo deberse? O sea, ¿cuáles pueden ser los factores que hagan que haya mucha consulta en ese sentido? ¿O es un combo de cosas? No, o sea, podemos llegar a atribuirle, pero eso yo no tengo un diagnóstico de laboratorio como para confirmártelo ahora, que uno supone que es viral por el hecho del tipo de cuadro que tiene, y hablando con las guardias, ya sea pediátricas o de adultos. Okay. Que parecen cuadros virales, que no llevan mayor cantidad de sintomatología así a nivel de otros órganos más que la diarrea, que se autolimita y puede haber un poco de fiebre o no. Entonces, eso se podría decir. Ahora, si es una cuestión de contaminación por las manos sucias, por el baño, por la mala manipulación y demás, o algo ambiental, eso es lo que yo ahora, claro, digamos, no te podría decir. Está bien. Bueno, yo quiero preguntar, consejos útiles para que la gente no vaya bombada o esté... hay gente que directamente está 3 días con un cuadro y dice, no pasa nada, y después se pone más áspero todo. Recomendaciones para aquella persona que ya empieza a tener una linita de fiebre, le empieza a molestar la garganta, hizo un poquito de diarrea y dice, sí, voy no voy a la guardia mañana. ¿Cuánto tiene que esperar? En general, cuando hablamos de respiratorias, siempre se intenta que pase por lo menos 48 horas más o menos, 24, 48 horas, siempre y cuando el cuadro, más o menos uno conoce la dinámica personal o familiar, digamos, si estamos hablando de niños, de cómo está también en cuanto a todo, si está bien de ánimo, está comiendo, tiene apetito, solamente está con un poco de moco, un poco congestionado, ya empezó con fiebre, bueno,
me fijo hasta dónde llega la fiebre, si no le baja con el antitérmico, y ahí posteriormente hacer la consulta. Ahora, si estamos hablando de un bebé menor de 2 años que empieza con fiebre, que empieza con cierta dificultad respiratoria leve, y no voy a esperar, yo pasan un par de horas Derecho. y lo voy a hacer consultar. Lo mismo una persona que está inmunodeprimida, lo mismo una persona que tiene normalmente estos ataques de broncoespasmo o asma, etcétera, son diferentes, son consultas mucho más rápidas. Una persona, pongámosle un adulto medio, que normalmente, que no tiene ninguna enfermedad de base y puede estar agarrando una gripe común, digamos, estacional, podemos esperar 48 horas tranquilamente, siempre y cuando no se vayan agravando los cuadros. Bien, muy bien. Juan, gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a ustedes por difundir. Saludos. Un abrazo, hasta Hasta luego. luego.